compartir realmente solamente el final de este pasaje, porque es un capítulo sumamente interesante, una profecía. Bueno, de hecho las profecías que están en el libro de Isaías tienen un contenido muy interesante, muy importante, revelación del carácter, de la voluntad de Dios, de las cosas que van a suceder, promesas tremendas. Y quise detenerme en el final, pero no pude quedarme solo con el final. Así que la enseñanza, la meditación de hoy en la mañana está enfocada en 6 divisiones o en 6 decisiones de fe que cada uno de nosotros puede tomar basados solamente en este capítulo 54 del libro de Isaías. Y comenzamos encontrando que desde el verso 1 hasta el verso 3 existe una instrucción con relación a celebrar anticipadamente, lo cual nos va a llevar a la primera decisión que usted tiene que tomar, la decisión de gozarse antes de recibir la bendición. Esa es una actitud de fe. Cuando usted celebra, cuando usted da gracia, cuando usted alaba a Dios en medio del problema, porque usted cree que su problema tiene solución, porque usted cree que Dios está involucrado, porque usted sabe que al final Dios va a ejecutar su voluntad y se va a manifestar a favor suyo. Con esa dirección y con ese sentido de la primera decisión que como creyentes podemos tomar, leemos en el verso 1 donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esta porción de la palabra fue dirigida específicamente al pueblo de Israel. Y Dios está hablando con la nación de Israel en el sentido de que sus planes, sus pensamientos son de bien, son de bendición, son de desarrollo, de crecimiento, de éxito. Pero debido al pecado y por causa de la desobediencia, Israel en algunas ocasiones tuvo que experimentar las consecuencias, el padecimiento, la debilidad, la falta de libertad. Estuvieron oprimidos, estuvieron esclavizados. No vieron el fruto, no vieron la bendición que Dios había prometido. Y entonces Dios les habla acerca de que Él va a intervenir para poder bendecirlos y que se van a poder extender, se van a poder ensanchar y que va a haber una descendencia que va a ser bendecida. Aunque la palabra fue dada directamente para la nación de Israel, es una porción que revela la voluntad de Dios y se puede aplicar como familias. Como familia podemos creer que nuestra descendencia va a ser bendecida. Como familia podemos creer que podemos extendernos y salir de la escasez. Y esos términos que se ocupan aquí de ensanchar el sitio de la tienda, de alargar las cuerdas y de reforzar las estacas, es una figura relacionada con la manera en que la gente vivía antes, en tiendas de campaña. La gente extendía sus toldos, ponían estacas, las amarraban con cuerdas. Entonces lo que Dios está diciendo es: hacer más grande tu tienda, extender el territorio de tu cobertura, el área de tu habitación, estira las estacas, alarga tus cuerdas, ensánchate, porque vas a crecer, porque tu descendencia se va a desarrollar, porque tus hijos van a venir. Entonces, aunque la palabra profética fue dada a Israel, se puede aplicar a las familias, se puede aplicar en su negocio, en que usted puede ensancharse, usted puede extenderse, porque el favor de Dios vendrá sobre su vida, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza sobre ella. Pero hay una clave aquí que es la primera decisión, y es la decisión de gozarse antes de recibir la bendición, y eso cuesta. Alabar a Dios en la cama mientras hay dolor, darle gloria a Dios, darle alabanza a Dios, bendecir a Dios cuando hay escasez, cuando hay deudas. Eso no es fácil. Alabar a Dios cuando hay problemas matrimoniales y usted ya tiene años y no mira la salida, y vivir dándole gloria a Dios, alabando a Dios, eso no es racional, eso no es lógico, no tiene sentido. Pero darle alabanza a Dios es un principio espiritual que tiene gran influencia y que revela también que hay una actitud de fe, porque creemos que Dios está en control de todas las cosas.
porque sabemos que Él es digno de recibir la alabanza siempre. Pero el hecho de que alguien en problemas, alguien en necesidad, alguien enfermo, alguien bajo amenazas de muerte, alguien en peligro o en diferentes circunstancias negativas, esté dándole la gloria a Dios, eso solamente revela una cosa: hay fe en su corazón. Y está mirando la respuesta, está mirando la victoria, está mirando la solución a su problema. No está mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Entonces, en este punto en particular vemos a Dios hablando de una descendencia, hablando de que el pueblo de Israel habría de extenderse, de que habría de heredar naciones y que habría de habitar ciudades asoladas. Entonces, repito, insisto, es una palabra relacionada con la nación de Israel, pero que nos revela el carácter de Dios, la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y entonces nosotros encontramos aquí la primera decisión. Yo espero que usted la tome esta mañana o que la reafirme. Aunque no hayan vacas, aunque no haya fruto, aunque no haya sustento, con todo voy a alegrarme en Jehová, en el Dios de mi salvación. Voy a alegrarme, voy a regocijarme, voy a celebrar, voy a bendecir, voy a alabar a Dios, porque la condición personal de necesidad, de salud o de problema no va a detenerme ni a impedirme de darle la gloria a aquel que merece toda la alabanza. Y voy a alabar a Dios, voy a regocijarme, voy a levantar canción, voy a dar voces de júbilo, porque ese es un acto de fe. Mi decisión número uno es: voy a gozarme antes de recibir la bendición. Voy a gozarme mientras la bendición viene a mis manos. ¿Alguien ya lo entendió? Es una actitud espiritual poderosa. Porque mientras la gente acostumbra a quejarse, mientras la gente acostumbra a vivir en temor, la gente de fe adora a Dios. La gente de fe alaba a Dios. La gente de fe levanta canción. La gente de fe se regocija. Porque está mirando la respuesta, está mirando la victoria, está sobrepasándose ante las adversidades y está poseyendo, está recibiendo la bendición antes de que se manifieste. Y ahí es donde entendemos este principio, de que es por la fe que las cosas que no son se llaman. Porque la fe llama a las cosas que no existen, que no son visibles, como que si ya existieran. Y entonces concluimos que la alabanza es un acto de fe que se apropia de la bendición que Dios ha prometido. Avanzamos hacia el verso 4 para encontrar la segunda decisión que podríamos tomar. Bajo el párrafo del verso 4 hasta el verso 6, con el subtema de una instrucción de vivir sin temores. En el mundo actual, la gente vive con temor. Mucha gente, muchos cristianos viven en el temor, viven paralizados. Mucha gente vive con una angustia, con una zozobra, dicen algunos, ¿verdad? Mucha gente vive con una inseguridad, una incertidumbre con respecto a la muerte, con respecto a la violencia, con respecto al ambiente económico, con respecto al trabajo. Hay diferentes razones, realmente sobran. Abundan las razones para vivir en temor, en lo natural. Pero en lo espiritual hay una razón para no vivir en temor, y es que Dios está con nosotros. Y en el verso 4 es el Señor quien una de tantas veces a través de sus siervos da la instrucción a su pueblo de no temer. El no tener temor es una decisión, y Dios da esa instrucción a través del profeta en el verso 4: no temas, pues no vas a ser confundido. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. Recuerde que el enfoque del texto es a la nación. Por eso está hablando en términos femeninos. No temas, pues no vas a ser confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Dios habla acerca de la vergüenza por el estilo de vida en el pasado, y Dios habla también de la condición, de la debilidad de ser una viuda, de ser una mujer desprotegida, una mujer desvalida, una mujer que no puede por sus propias fuerzas salir adelante. En el contexto o en relación a la nación de Israel, que por causa del pecado había sido abandonada,
que había sido rechazada por Dios por causa de su pecado, por causa de su idolatría, por causa de su desobediencia. Pero Dios viene y habla acerca de vivir sin temor, porque Él va a hacer algo. Entonces en el verso 5 Dios se revela a la nación de Israel en esa relación simbólica del matrimonio como el marido. Porque tu marido, lo cual tenemos que entender como el proveedor, el protector, el sustentador, es tu hacedor. Tu marido es el que te hizo, está diciéndole el Señor a la nación de Israel. Tu marido es tu Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Insisto, el profeta está tratando con Israel. Los profetas en la antigüedad eran levantados por Dios para poder confrontar a la nación, para poder traer un mensaje nacional, para poder revelar el pecado al pueblo, para poder llamar la atención hacia un cambio de vida o para poder hacer saber las promesas que Dios tenía para el pueblo. Entonces, de nuevo, esta porción de la palabra, este capítulo, fue escrito directamente para la nación de Israel, pero nos revela principios, nos revela el carácter de Dios, nos revela la voluntad de Dios que se puede aplicar individualmente. Cualquier mujer que esté en una condición de la que está descrita aquí puede tomar lo que esta palabra dice, hacerlo suyo y tomar la instrucción de Dios de no caminar en temor. Cualquier hombre que esté en una relación con Dios, con Cristo como su cabeza, porque la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza del hombre, y entonces se ocupa esa figura del matrimonio entre marido y mujer para trasladarlo a la iglesia y Cristo, y en el Antiguo Testamento entre Dios e Israel, esa figura solamente nos habla de una relación, de protección, de provisión, de cuidado, y usted y yo cabemos en esa relación con Dios. Sí, Dios es nuestro Padre, pero hay una relación también porque Él es nuestro hacedor, Él es el Dios de toda la tierra. Él es el consolador. Y hay una relación entonces en todas las direcciones donde cada uno de nosotros al tomar la palabra y entender que así como Dios trató con la nación de Israel, Dios quiere tratar con las familias, Dios quiere tratar con los individuos. Podemos tomar de una manera personal la instrucción dada por el Señor independientemente de ser hombre o mujer. El Señor dice esta mañana: no temas, no vas a ser confundido, no vas a ser confundida. Y no te avergüences porque no vas a ser afrentado, no vas a ser afrentada, sino que te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud y te vas a olvidar de la afrenta de tu viudez. Y aquí entonces nos enfocamos de que es basados en la relación que existe con Dios, basados en el pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, sellado con su sangre, que nosotros podemos estar seguros que Dios está obrando a favor nuestro y que Dios va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros, y que parte de la obra que Dios realiza en nosotros es que Él nos perdona, nos declara justo, nos declara sin culpa y podemos ser librados de la vergüenza de nuestra juventud. El apóstol Pablo, abordando el tema del pecado, él dice: basta ya el tiempo pasado para haber vivido en la carne. Y él habla acerca de que lo que nosotros hicimos sin Cristo, lo aplica él en su propia vida, dice que eran cosas de las cuales no podemos gloriarnos. Yo creo que todos hemos hecho cosas, hemos cometido pecados, acciones que no son agradables recordarlas, que son causa de vergüenza. Pero Dios trata hasta con nuestra vergüenza, diciendo: no te avergüences porque ya nadie te va a afrentar. Ahora, ¿cómo puede ser posible que nadie nos afrente si siempre hay gente que conoce nuestro pasado? Porque al final la regla que va a gobernar es la que se encuentra en Romanos. ¿Y quién va a condenar? ¿Quién va a acusar a los escogidos? Si el único que juzga es Dios, el único que puede condenar es Dios. Entonces salen sobrando las voces de los acusadores, salen sobrando las voces de los que quieren humillarle, de los que quieren recordarle su pasado, su vergüenza. ¿Quién era usted? Porque lo que importa es que usted ahora tiene el respaldo de su Dios, el Dios de los cielos, de su hacedor. Usted tiene ahora el respaldo.
Usted tiene ahora la cobertura, la ayuda de aquel que lo llamó. Entonces, cuando vemos la secuencia en la palabra, el Señor se revela como aquel que quita la vergüenza, como aquel que restaura, que perdona, pero que da la instrucción al individuo, en este caso aplicándolo a nosotros, da la instrucción de no tener temor y de no tener vergüenza. O sea, de olvidarnos de la vergüenza que causa en lo natural nuestros hechos, nuestras acciones. Quizás acciones cometidas incluso ya como cristianos. Pero el Señor es quien perdona. Y Él no se recuerda de nuestros pecados. Él nos llama a libertad completa, nos llama a una libertad absoluta. Por eso la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces esto nos lleva a la segunda decisión que podemos tomar esta mañana. La decisión de vivir confiados y sin vergüenza. No sinvergüenzamente. No, vivir confiados y sin vergüenza. Sí, tengo un pasado. Sí, yo sé que hay cosas que hice. Sí, yo sé que hubo una etapa en mi vida de vergüenza, de pecado, de desobediencia. Sí, pero es Dios, mi hacedor, quien me dice, olvídate de la vergüenza de tu juventud. Y es Dios quien me dice, olvídate de la afrenta de tu viudez, olvídate de ser afrentada por estar sola, por estar solo, por ser incapaz, por ser impotente, porque yo soy tu Dios que estoy contigo para sostenerte. Dios se revela de una manera tremenda en el verso 5 y 6, enfatizando esto: tu marido, tu hacedor, tu redentor, el Dios de toda la tierra, el Santo de Israel. Y establece una base bien importante. Como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. A muchos Dios los llamó en una condición de miseria, de necesidad. Otros estaban en una condición de juventud, donde ni problemas tenían en la vida. No había, que dijéramos, una etapa así hasta cerca de suicidarse, de grandes problemas económicos. Pero el peor escenario es ser llamado por Dios en una condición de incapacidad, en una condición de impotencia, de debilidad. Y entonces el verso 6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada. ¿Por qué Dios ocupa estas palabras? Porque Él quiere poner en la mente, en el corazón de su pueblo, el peor escenario. Yo he conocido dos casos en particular de mujeres que, habiendo sido abandonadas en el altar, quedaron trastornadas de una manera tan terrible que fueron sumergidas en una depresión, que si no han llegado al suicidio ha sido porque han habido familiares muy cerca. Pero conozco de dos mujeres en particular que, habiendo sido abandonadas en el altar ya por casarse, entraron en una etapa de depresión, de esconderse, de no salir, de vivir una vida escondida, completamente alejada aún de todo el resto de la comunidad o de la familia. Y yo me imagino que realmente lo que aquí está descrito, una mujer repudiada, la esposa de la juventud que es repudiada, es una condición que puede causar grandes heridas. En el contexto del Antiguo Testamento, donde el hombre se daba el lujo de poder repudiar a la mujer y darle carta de divorcio, era una humillación para la mujer. El poder despacharla después de haber sido tomada como mujer, como esposa, y luego despacharla, deshacerse de ella. Entonces Dios nos está enfocando en el peor de los escenarios. Como una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. ¿Y para qué Dios nos llama? Para restaurarnos. ¿Para qué Dios nos llama? Para traer consolación. ¿Para qué Dios nos llama? Para dar propósito a nuestra vida y hacernos entender que el propósito y la plenitud no está en un hombre o en una mujer. No está en el marido, no está en la esposa. La plenitud está solamente en Dios. Y por eso la palabra dice que en Cristo estamos completos. Entonces Dios llama a la mujer repudiada. Dios llama a la mujer abandonada y triste de espíritu para poder restaurarla. Y no olvide que el enfoque es la nación de Israel, pero que la aplicación es individual.
donde usted puede llegar a reconocer, Dios me llamó a mí en una etapa donde yo realmente no sabía qué rumbo tomar, estaba confundida, estaba confundido, estaba desanimado, después de haber vivido mi vida lejos del Señor, en el pecado, habiendo quizás intentado suicidarme, Dios me alcanzó con su gracia y ahora me ha dado propósito, ahora vivo para la alabanza de su gloria. Entonces Dios nos llama, Dios se acerca a nosotros, se acerca al ser humano para poder restaurarlo, pero pone sobre el ser humano la responsabilidad de vivir sin temor. Así que esa es la segunda decisión que usted puede tomar: decidir vivir confiado. No importa el peligro que hay alrededor, no importa lo que haya pasado en su pasado, ya pasó, y vivir enfocados en que Dios es el que perdona, en que Dios es el que restaura, y que por causa de su unión con Él, que es el Señor, que es el Salvador, que es el juez, que es el Dios Todopoderoso, no habrá ninguna voz que se pueda levantar en contra suya para acusarle. Jesús quiso poner muy claro esto con el ejemplo de aquella mujer a la cual querían apedrear. Y cuando se la traen, los religiosos estaban esperando que Jesús la condenara, porque la ley lo decía. Pero Jesús había dicho antes que Él no había venido para condenar a nadie, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Jesús es el único que puede perdonar, y Él ofrece el perdón ahora. Él es el juez y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ahora Él es quien perdona, Él es quien restaura, y Él nos llama para poder ser restaurados, para poder ser levantados. Ahora es nuestra responsabilidad, en base a nuestra comunión con Él, en base a nuestro pacto, en base al entendimiento de que estamos unidos a Él, es nuestra responsabilidad decidir: yo voy a vivir confiado, no voy a tener temor de lo que me pueda suceder, porque mi vida está escondida en Dios. No voy a vivir con la vergüenza del pasado, porque eso significa que estoy anulando la obra de Dios a favor mío. Pero cuando yo vivo olvidando mi pasado, significa que yo me apropio del perdón y yo reconozco, yo entiendo que la obra de Cristo en el Calvario es suficiente para quitar mis cenizas y darme óleo de alegría. Que la obra de Cristo es suficiente para darle propósito a mi vida cuando ya no había, cuando estaba quebrado, cuando estaba sin rumbo, sin sentido. Y entonces yo me apropio de los beneficios y tomo la decisión: voy a vivir sin temor y voy a vivir sin vergüenza, o sin la vergüenza que podría causar mi conexión con lo que yo hice, con lo que yo viví, de donde vengo, de donde provengo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de olvidar la vergüenza causada por lo que fuimos o por lo que hicimos, y entender que algunos, habiendo Dios llamado cuando estaban tristes, cuando estaban débiles, cuando estaban desechados, es porque Dios los ha llamado con el propósito de restaurarlos y darles un sentido a su vida. A partir del verso 7 y hasta el verso 10 encontramos la tercera decisión que algunos podrían tomar hoy. Hay una promesa de restauración para Israel acá en estos versos. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Recuerda, está hablando a Israel. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado, que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. ¡Aleluya! Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Una vez más, el profeta habló a la nación de Israel. Pero las cosas que los profetas escribieron, muchas de ellas no se cumplieron en la nación de Israel, pero se han comenzado a cumplir o se cumplen en la iglesia, como voy a probárselo un poquitito más adelante. Ahora veamos en el trato de Dios cómo Dios promete a Israel restaurarlo, estando Dios conocedor del pecado y de la condición de su pueblo.
Dios se revela a la nación de Israel diciendo, sí, yo te he abandonado. Y Dios se los había anticipado por causa del pecado. Dios abandonaba a su pueblo. Hoy Dios no nos abandona porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el antiguo pacto Dios se abandonaba al pueblo porque era parte del pacto. Que si ellos obedecían, Dios los bendecía. Pero si ellos desobedecían, la maldición venía sobre ellos. Nosotros no estamos caminando sobre ese pacto ahora. Estamos bajo la gracia de Dios. Y Dios en su gracia es paciente. Él espera. Él da tiempo para que nos volvamos. En el antiguo pacto habían juicios. En el antiguo pacto venían los juicios de Dios como parte del trato que Dios ya tenía con la nación. Y tenemos que entender eso entonces. Cómo Dios trató con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y cómo Dios trata con la iglesia en este tiempo. Entonces, entendiendo que esto pertenece al antiguo pacto, Dios le está diciendo a su pueblo, yo te abandoné, pero te voy a recoger. Dios anticipa, sí, yo te abandoné, pero te voy a recoger. Te abandoné por un momento, no ha sido por un largo tiempo, y te voy a recoger con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dios quiere causar un impacto en la mente del pueblo, en el entendimiento de la nación de Israel, que sí, ellos por causa de su pecado causaron que Dios los ignorara. De hecho, el apóstol Pablo menciona que ha acontecido endurecimiento de Israel en parte, y por eso hasta el día de hoy ellos, habiendo rechazado al Mesías, son 2000 años que Israel no tiene templo, no realizan sacrificios, no tienen profetas. Israel está como olvidado por Dios, mientras los gentiles están entrando al reino y a la salvación, y eso nos incluye a nosotros. Porque Dios en su trato con Israel los abandona por causa del pecado, los abandona por causa de su dureza, pero con la iglesia el trato es diferente. Dios en su paciencia, en su misericordia, da tiempo para que nos arrepintamos. Dios no nos está castigando como algunos hermanos creen, que el juicio de Dios viene con la enfermedad, con la pobreza, con la miseria, por causa de la desobediencia, por causa del pecado. No, eso era parte del antiguo pacto. En este tiempo solamente basta que Dios no nos bendiga, solamente basta con que nosotros nos alejemos del Señor, porque no es quien nos abandona, sino nosotros los que nos alejamos. Solamente eso basta para poder tener problemas, para poder caminar en necesidad, en dificultades y ver que no salimos adelante. Dios no necesita ponerse como nuestro enemigo. Con solo que nosotros nos alejemos, con solo que desobedezcamos la palabra de Dios, las consecuencias vienen. No caminar en el orden de Dios, no caminar en el temor de Dios, no caminar en obediencia a su palabra, trae consecuencias. Y lo peor es que hay cristianos evangélicos que las están sufriendo y no reconocen que tienen que volverse a Dios. Cristianos evangélicos congregándose, oyendo la palabra, pero no cambian su vida. No es que Dios nos abandone, no, nosotros nos apartamos. Nosotros somos los que nos alejamos de su palabra. Nosotros somos los que nos alejamos del caminar por fe. Nosotros somos los que dejamos de obedecer las instrucciones de Dios, y entonces las consecuencias vienen. Pero Dios no nos abandona. Ahora, volviendo al contexto de Israel, sí, yo te abandoné, pero por un momento. Pero te voy a recoger, ese es mi plan. Voy a recogerte con grandes misericordias. Sí, me enojé contigo un poco, pero te voy a recoger con misericordia eterna. Fue durante un momento mi ira, mi enojo, pero va a ser por toda la eternidad la manifestación de mi misericordia en tu vida. Voy a tener misericordia, voy a tener compasión de ti, dice tu Redentor. Y entonces pensemos en esto. Si en el Antiguo Testamento, que fue un pacto rígido, donde habían juicios, por ejemplo, vemos ahí que a Giezi se le pegó la lepra de Naamán. Datán, Coré y Abirán fueron tragados vivos por la tierra, porque habían juicios de Dios por causa del pecado. Si en el antiguo pacto, que era tan severo el trato de Dios con su pueblo, Dios les ofrece misericordia, entonces ahora usted ubíquese en el pacto que nosotros tenemos, que ha sido sellado con la sangre de Cristo. La misericordia está disponible para usted y para mí. Y Dios nos llama a apropiarnos de esa misericordia. Dios nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
Así que, ¿cuál es la decisión que algunos miembros del CCF tienen que tomar esta mañana? La número 3, la decisión de volverse hacia el que tiene misericordia. Sí, usted ha estado aquí viniendo a la iglesia, pero no ha estado obedeciendo la palabra. Sí, usted ha estado aquí viniendo, sirviendo o no sirviendo, escuchando la palabra, pero una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar en Cristo. Una cosa es oír la palabra, otra cosa es recibir la palabra en el corazón, abrazarla. Una cosa es conocer la palabra, otra cosa es obedecerla, hacerla, ser hacedores de la palabra. Santiago y Jesús dijeron que los hacedores de la palabra son los bienaventurados. Sí, hay muchos evangélicos oyendo la palabra desde sus casas o en las iglesias, pero oír la palabra puede producir fe, pues la bienaventuranza o la bendición viene cuando hacemos la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la decisión que algunos que están oyendo o que verán este mensaje a través de las redes tienen que tomar? La decisión de volverse hacia aquel que tiene misericordia. Porque Dios no nos abandona, somos nosotros los que nos alejamos. Entonces somos nosotros los que tenemos que volvernos a Él. Y es bien fácil alejarse de Dios. Muchos cristianos en este tiempo se han alejado, dejando de congregarse, se han enfriado, se han descuidado en su comunión. Tristemente muchos lo saben, se han acomodado por este exceso de prudencia o de cuidado en cuanto a congregarse, y que no, estoy esperando que todo esto pase para poder volver. Y entonces existe una actitud muy cómoda que los ha alejado en su devoción, en su dependencia, en su comunión con Dios. Ya no existe aquella pasión en la alabanza, ya no están disfrutando de estos tiempos de poder adorar a Dios con todo el corazón y deleitarse. Lo saben, están conscientes, pero no hacen nada para cambiarlo. Porque gradualmente, cuando uno pierde la pasión, uno se acomoda. Y encontramos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo reprende a una de las 7 iglesias por causa de su tibieza espiritual. Y le dice que por cuanto no es frío ni caliente, sino tibio, Él lo va a vomitar de su boca. Esa es una sentencia bien tremenda, porque nos habla acerca del rechazo. Porque no es un incrédulo ni es un creyente firme, es un tibio. Es una persona que le da igual la iglesia, el congregarse, la palabra, su comunión con Dios. Sí, es que ya estuvo varios años, ya perseveró, si hasta líder ha sido de varios ministerios. No, si hubo un año que en 3 cargos estuvo. Pero es que usted no puede vivir de las glorias pasadas. El justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma, dijo el Señor. Y tenemos que vivir continuamente cuidando la salvación, no descuidando una salvación tan grande que nos ha sido dada. No sea que nos deslicemos, dice el apóstol. Sí, usted pudo haber sido lo que quiera en el pasado, pero ¿sabe qué es lo que importa? Lo que usted es en el presente. Y esto es tan así que en el Antiguo Testamento Dios decía, o Dios dijo por medio de otro profeta, que cuando el impío se volviera de su mal camino, cuando el pecador abandonara su mal camino y se volviera a Él, no importaba todo lo que Él hubiera hecho, Él, por causa del arrepentimiento, lo habría de restaurar, lo habría de bendecir. Pero también dice una porción de la palabra, y es la misma, donde dice de que si el justo se aparta del camino, no importa lo que el justo hubiera hecho por haberse apartado del camino, entonces ahora Él iba a tratar con él directamente por causa de su desobediencia, de su rebeldía, de su pecado. Porque al final, hermanos, este es un principio espiritual sumamente importante. El malhechor, uno de los ladrones crucificados junto al Señor, había tenido una vida de maldad. Pero lo único que importó fue, cuando Él murió, su actitud de fe hacia el Señor Jesucristo. Y no importó su vida pasada. Ahora lo mismo va a suceder, pero en lo contrario, con algunos creyentes, con algunos cristianos, con algunos servidores. No importa que hayan sido heraldo para otros, para muchos, si al final fueron eliminados. Y Pablo habla de eso. Pablo habla acerca de volverse atrás. Y el volverse atrás no es algo que sucede así. Un domingo usted está en la iglesia adorando al que vive para siempre, y al siguiente domingo usted dice, yo jamás regreso a la iglesia y yo me aparto del evangelio y yo renuncio. No, es algo gradual. Se va perdiendo la pasión,
se va cayendo en el enfriamiento, se va alejando del Señor, como le sucedió a Pedro, que comenzó a seguir al Señor de lejos. Si usted está siguiendo al Señor de lejos, esta es la decisión que usted debería tomar: volverse al que tiene misericordia. Entonces concluimos: Israel fue abandonado por Dios por su pecado, pero a pesar de eso, Dios le ofrece su misericordia y se revela como el que tiene misericordia. Y hace énfasis de grandes misericordias, misericordia eterna y de misericordia que permanece para siempre. A partir del verso 11 encontramos la base para hablar de la cuarta decisión que usted podría tomar hoy. La restauración va a ser cumplida en la nueva Jerusalén. Dios habla de un futuro de gloria y de nuevo el mensaje fue para Israel. Por lo tanto, hay muchas profecías que todavía están por cumplirse. Y una de ellas es esta, que está relacionada con la nueva Jerusalén, que según el libro de Apocalipsis va a descender de los cielos. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Puede usted creer que del cielo venga una ciudad, hermano? Porque está así, tan difícil como que había una casita de chocolate, ¿verdad? Y ahí llegó Hansel y Gretel. Está así esa cosa así un poco sospechosa de que suena como a cuento. Que una ciudad va a descender del cielo. Sí, la ciudad del gran rey. Porque así como el rey vendrá de los cielos, la ciudad del gran rey también será establecida en la tierra. Ahora, a Isaías se le dio la revelación de esa restauración de Israel, la cual está conectada con esta ciudad. Y entonces leemos en el verso 11 donde dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Han de haber dicho: Isaías está loco cuando se puso a describir esto, ¿no? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Es una promesa de restauración para Israel. Es una base sobre la cual la gente de fe puede caminar sabiendo que el futuro está en las manos de Dios. Y que Él ha dicho de que así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Él tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Él tiene planes y propósitos para nuestra vida y los ha revelado. Él ha hablado de la restauración de todas las cosas. Él ha hablado de la gloria de los cielos, la gloria siendo traída a la tierra. Él incluso enseñó, el Señor Jesucristo enseñó a orar, que venga a nosotros el reino. Y eso es parte de los propósitos de Dios. Traer el reino a la tierra, traer la gloria a la tierra. Entonces vemos acá que hay una restauración que está puesta así como bien adelante en el futuro, y esto tiene un sentido. Y es el sentido de la decisión número 4 que podemos tomar hoy. La decisión de vivir enfocados en nuestra ciudadanía celestial. ¿Por qué esto es tan importante? Porque miren, en el mundo tenemos toda clase de problemas y dificultades. Hay necesidades. Por ejemplo, una gran carga, un gran reto para muchos jóvenes hoy. Yo entiendo de que algunos o muchos, en términos generales, por eso no se quieren casar. Es por la carga económica que hay cuando muchos piensan, por ejemplo, en cuanto a esto. ¿Y dónde se puede conseguir una casa hoy? Si es que hay solo los aventados que están dispuestos a irse a una pieza donde solo quepa una cama, como comenzaron muchos de los que me están mirando aquí. Serán los valientes que se van a atrever. Pero aquellos que ya sueñan con algo y que dicen: no, pero yo no estudié para ir a morir en un cuartito con una cama individual ahí todo amontonadito con mi esposo o con mi esposa. No, yo no estudié para eso. Pero surge el conflicto: ¿y dónde comprar una casa? Si ahora para comprar una casa decente te necesita $60,000, $80,000. Porque si usted habla de 20,000 pesos, solo que allá donde están las letras y los números. Y usted: no, yo no quiero vivir cerca de las letras y números, tal vez allá por números del Deuteronomio, pues llegar a los profetas y mejor en los salmos. Y de preferencia por los proverbios. Entonces hay un conflicto, hay una presión en cuanto a eso, que es tremendo, ¿no? Hay una carga por causa de la escasez, por causa de las limitaciones. Y entonces viene el Señor y quiere enfocarnos no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo,
que nosotros podamos proyectarnos y enfocarnos, que aunque aquí estemos en necesidad, en dificultades o estrechos, que aunque nuestro tabernáculo terrenal, este cuerpo se deshiciere, tenemos un edificio hecho no con manos humanas, sino hecho por Dios. Y vivir enfocados en que aquí podemos vivir como peregrinos y como extranjeros, pero sabedores de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una decisión, hermano, que le va a permitir vivir con gozo. Sí, su garnacha se le andan cayendo los tornillos a cada rato. Sí, no ha tenido ni para arreglar la lavadora. Si hoy solo mete la ropa, medio le da una movida y usted termina después moviéndose. Sí, está difícil el asunto económicamente, está tremendo, hay limitaciones, hay escasez. Sí, la casa ya necesita cambio de ventanas, de puertas. Y por un tiempo, por un momento, hay que vivir enfrentando esas limitaciones. Pero la gente de fe se enfoca en la gloria, se enfoca en el futuro. Independientemente de que su presente sea de escasez, de necesidad o de problema, el hombre de fe, la mujer de fe, se enfoca en que el futuro ya está arreglado. Su futuro está en las manos de Dios. Y que no importan las circunstancias presentes, sin caer en la dejadez y la irresponsabilidad de muchos hombres evangélicos. Yo siempre he criticado, he señalado, he hablado de frente, incluso con pastores que no mantienen a su mujer. He hablado con los hombres haciéndoles ver la falta de hombría de no mantener a su mujer, porque eso no es correcto. La Biblia dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Sí, muy evangélico. Sí, tiene esta Biblia de estudio, tiene una gran concordancia. No, si hasta bilingüe tiene, pero no mantiene a la mujer. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ya se puso serio el asunto, ¿verdad? Bueno, la palabra es así, como espada que corta. Entonces, sin caer en la comodidad, en el conformismo, en la irresponsabilidad de ser el proveedor, sino con una mentalidad espiritual, así como vivieron los profetas. Los profetas tuvieron que vivir en escasez, en limitaciones, en situaciones terribles. Pero ¿por qué los profetas podían seguir adelante, enfocados en su ministerio, sin detenerse? Porque sabían que el Dios de los cielos tenía algo glorioso para ellos. De igual manera, nosotros podemos encontrar consuelo. Quizá usted nunca va a tener casa propia. Quizá nunca va a saber lo que es manejar un carro. Quizá nunca va a saber lo que es salir del país. Quizá. Puede ser que sí, y solamente hace falta que renueve su mente, porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Dios levanta del muladar y lo hace sentar como príncipe de su pueblo. Dios puede hacerlo, pero puede hacer que no suceda. Y si no sucede, usted puede vivir todavía como una mujer plena, como un hombre satisfecho, porque su mirada está puesta en el reino de los cielos. Porque al final, hermanos, cuando lleguemos a la gloria, no va a importar qué clase de qué marca de carro manejamos. Al final, cuando lleguemos a la gloria y tengamos cuerpo glorificado, no importa si usted compraba en el agachado, en el agachón, de segunda, de tercera, de cuarta, o si usted mandaba hacer sus zapatos con cuero de lagarto de allá por Aguachapán. Al final no importa si usted se vestía con ropa de marca o ya ni marca tenía. O sea, al final sale sobrando. Ya en la gloria, ya en la eternidad. No importa si su perfume se desvanecía a los 5 minutos o menos, o si le duraba todo el día y la gente decía, ¿y dónde lo compró? Al final no importa. No importa si sus lentes son Gucci o son Fuchi. No importa. No importa. Entonces aquí el asunto de que hay una restauración que va a ser cumplida en la Nueva Jerusalén nos enfoca en el futuro, hermano. Y eso nos permite vivir con gozo, sabiendo, hay un futuro de seguridad, de gloria y de paz. Puede ser que no pueda cambiar mis circunstancias actuales, pero mi futuro ya está arreglado. Porque por el otro lado, hay gente que vive en la gloria terrenal, como el rico que Jesús mencionó en la historia, pero cuando murió, terminó sin ningún beneficio, sin ningún reposo, sin ningún deleite, y el Señor le dice, en la vida tú tuviste bienes, hoy ya no. Entonces cuando morimos, cuando entramos a la eternidad,
es donde realmente la condición que hayamos alcanzado importa. Así que la cuarta decisión que usted puede tomar juntamente conmigo esta mañana es: vivamos enfocados en la ciudadanía. Independientemente de la escasez, problemas, debilidades, necesidades, circunstancias negativas, o de abundancia, bonanza, salud, fortaleza, belleza, habilidades, lo que sea, enfóquese en el reino, porque lo único que importa es la gloria de Dios en la eternidad. Verso 14, aquí encontramos una promesa de la justificación divina que es sumamente importante de aplicarla. Verso 14 dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Dios prometió justificar a Israel y quitarles la opresión, pero sabe una cosa: Israel no ha sido justificado. Israel sigue todavía con la necesidad de continuar sacrificando animales. Y por eso es que cuando la iglesia sea arrebatada y el templo sea reconstruido por tercera vez, Israel va a volver a hacer los sacrificios de los animales y a derramar sangre, porque según ellos, en su entendimiento, viviendo todavía en el antiguo pacto, es por medio de la sangre de los animales que ellos obtienen el perdón de sus pecados, la justificación. Entonces ellos están esperando que el templo se vuelva a construir para poder volver a los sacrificios de los cuales Pablo habla en el libro de Hebreos, del culto antiguo, del culto anterior. Entonces yo puedo asegurarles, en base al entendimiento de la palabra, que Israel no ha alcanzado la justicia, pero nosotros los creyentes sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5. Ahora, ¿dónde está la clave bíblica que nos comprueba esto? Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Nosotros somos los gentiles. No íbamos tras la justicia y hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos alcanzado la justicia que es por fe. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea que Israel hasta el día de hoy no está justificado. No ha alcanzado la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Los judíos tropezaron en Cristo. Los judíos chocaron en Cristo, que era quien los podía justificar. Si ellos hubieran creído que Jesús es el Mesías, ellos habrían sido justificados. Pero fueron pocos los judíos, y la iglesia nació entre los judíos. Fueron pocos los judíos que creyeron en Cristo. Ellos fueron justificados y con ellos arrancó la iglesia, con ellos comenzó la iglesia en Jerusalén. La salvación no solamente viene de los judíos, sino que un judío es nuestro Salvador, sino que la iglesia es judía. La iglesia no es romana, la iglesia es judía, porque Dios se reveló en la descendencia de su amigo Abraham, y a través de esta vino la simiente que es Cristo, y por medio de él el nacimiento, el surgimiento de la iglesia. Entonces la iglesia somos nosotros los gentiles, que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esta es la decisión que nosotros ahora tenemos que tomar, la decisión de vivir por fe, sabiendo que ya fuimos justificados. Voy a seguir viviendo por fe, dependiendo de Dios en todas las áreas de mi vida, obedeciendo a Dios en todo aquello que son mandatos o instrucciones para mi vida, esperando el cumplimiento de su promesa para mí. Todavía no lo veo, pero voy a seguir creyendo que Él es fiel, que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, o al revés. Pero voy a seguir viviendo por fe. Voy a permanecer. Dios le dice al pueblo de Israel: con justicia serás adornado. Porque la justicia viene a ser, desde el punto de vista divino, como una vestimenta, como un adorno que hace que la persona tenga un atractivo. Y la Biblia habla acerca de vestir al pueblo a través de otra escritura con un manto de justicia. Dios nos ha vestido con ese manto de justicia. Dios nos ve justos si estamos escondidos en Cristo. Dios nos ve justo por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Y esta entonces es la quinta decisión en la cual tenemos que permanecer. Yo voy a seguir viviendo por fe. Yo sé que he sido justificado y voy a permanecer sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a continuar viviendo por fe, porque mi fe agrada a Dios. Y la sexta decisión, hermanos, a partir del verso 15. Hay una promesa de victoria para Israel, pero que al igual que la justificación, Israel no la alcanzó y tampoco esta promesa de victoria la han experimentado. Y nosotros como creyentes sí podemos experimentarla. Y es donde yo realmente quería detenerme para predicar esta mañana. Pero tuve que irme con todo el capítulo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¡Gloria a Dios! Usted tiene que aprender a recibir la palabra, hermano. Dios está hablando de protección. Dios está hablando de victoria. Y cuando usted se apropia de la palabra, entonces usted puede recibir el beneficio que la palabra está declarando. Si alguno planea hacerte daño, yo no voy a estar para respaldarlo, dice el Señor. Si alguno está planificando dañarte, destruirte, detenerte, yo voy a causar que delante de ti caiga, dice el Señor. Aleluya. Promesa para Israel, pero que nosotros podemos tomar, al igual que la justificación y todos los demás elementos que hemos considerado esta mañana. Aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Otra versión dice, aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que con sus herramientas construye las armas. Dios está diciendo, si es que el que le ha dado la habilidad al herrero soy yo. Si yo quiero se la quito. Él puede hacer armas porque yo le doy la facultad de que lo haga. Es más, dice el Señor, yo he creado al destruidor para destruir. ¿Sabe? Algunas veces la gente, incluso cristianos, hacen esta pregunta. ¿Y por qué Dios no manda al diablo de un solo lago de fuego? Porque Dios usa al diablo, fíjese. ¿Sabe que Dios usa aún a los demonios? Dios en su sabiduría, en su perfección, usa aún al diablo y a los demonios, hermano. En esta trampa han caído incluso muchos cristianos que al verse en problemas dicen, me dan ganas de hablar con aquel para que vaya contra aquel. Que tiene oídos para oír, que entienda. Porque saben que se necesita un malo para tratar con otro malo. Porque como él es bueno, él no quiere ir a que le den, porque solo a traer va a ir. Entonces dice, es que yo, incluso a mí me han consultado, pastor, sería bueno que yo hable con ciertos fulanos para que traten con ciertos otros fulanos. Y yo le digo, no, mejor trate con el Dios de los cielos y que sea Él quien lo defienda. Porque en la realidad y en la práctica esta es una verdad. Los malos van contra los malos. Y Dios usa al malo para castigar al otro malo. Y Dios es el que creó al destruidor para destruir. Y por esa razón Dios no mandó al diablo al lago de fuego, porque Dios usa aún al diablo. Dios usa aún a los demonios. Hubo un tiempo en el cual Dios quiso traer un juicio sobre un rey y dijo, ¿y quién va a inducir a este rey para que vaya a la guerra? Yo, le dijo un demonio. ¿Y qué vas a hacer? Le dijo Dios. Voy a hacer espíritu de mentira en todos los profetas. Hazlo, le dijo el Señor, y lo vas a lograr. Dios usa hasta los demonios, hermano. Dios usa aún al diablo. Dios usa aún a los perversos para defender a los creyentes. Dios usa a los impíos, a los codiciosos, a los malos para bendecir y enriquecer a los santos, a los justos, a los hijos de Dios. Dios tiene todo el poder. Y entonces en el verso 17, y entienda que esto es un beneficio conectado con el principio anterior de la justificación. Sobre la base de la justificación, de ser perdonado, de estar en unión con Dios, Él dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Y vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y luego aclara algo sumamente importante. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Herencia de siervos. Herencia para los siervos. Si usted no es siervo, no se mete en esto. Si usted no es siervo, esto no le corresponde. Pero si usted es un siervo, usted va a abrir su boca y usted va a atar los poderes del enemigo. Si usted es un siervo, usted va a condenar toda lengua que se levanta en contra suya o de su familia. Usted va a caminar en autoridad. Usted va a caminar con el respaldo de Dios.
Porque Dios ya se anticipó estableciendo que Él va a hacer caer delante de usted a sus enemigos. Dios ya estableció que Él se va a encargar de que aunque el herrero esté soplando las ascuas para poder preparar un arma, Dios se va a encargar que esa arma no prospere. En la fabricación de espadas, viendo algunos videos, yo me doy cuenta de que hay ciertas técnicas para poder producir una espada que de veras aguante y que pueda soportar todo el esfuerzo, todos los golpes necesarios. Y eso depende de la técnica relacionada con el tiempo expuesta al fuego, el metal, y la intensidad del calor. Porque cuando el metal es expuesto fuera de esos términos correctos, entonces lo que sucede es que se daña, se echa a perder. Y yo me imagino que eso es parte de lo que Dios está tratando de darle a entender al pueblo. Las armas que quieran producir en contra tuya, yo me voy a encargar que no funcionen. Yo me voy a encargar de que no sean terminadas. Y si alguien se levanta en contra tuya, yo me voy a encargar de que delante de ti caiga y que con tus ojos veas que yo soy tu protector, yo soy tu defensor, yo soy tu escudo, yo soy tu gloria, yo soy el gigante que pelea tus batallas, yo estoy por ti. Y si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hermano, ¿cómo podemos caminar en fe sobre esto? Solo llenos de la palabra. Cuando usted no está lleno de la palabra, usted anda con temor porque lo vienen siguiendo. Y si lo vienen siguiendo porque la señora que viene atrás y el hombre que vienen atrás a comprar van y ya van a cerrar. Y usted tiene un sentido de persecución todo el tiempo. Vive con temor. Como esa gente que le digo yo que me dicen, uy, yo al centro tengo como 15 años de no ir. No se acercan aquí, les da cosa. El creyente vive en libertad. El creyente vive confiado. El creyente vive seguro. El creyente vive sin vergüenza. El creyente vive sin temor. El creyente sabe que ha sido justificado, tiene paz para con Dios, la gloria lo espera, tiene una ciudadanía, Dios es su ayudador, Dios es el que está con él para levantarlo y glorificarse en su vida. Son decisiones de fe las que nosotros tenemos que tomar. Y esas decisiones de fe cambian radicalmente nuestra vida. Entonces, basados en la justificación, Dios guarda lo suyo. Podemos saber y entender entonces, Dios gobierna y utiliza aún al destruidor para ejecutar juicios. ¿Sabe que han habido ocasiones en que Dios ha ocupado gente perversa para defender a creyentes? Sí, Dios puede usar las autoridades y de hecho hay que entender eso, ¿verdad? La Biblia habla acerca de que Dios aborrece al que derrama sangre inocente. Pero una cosa es derramar sangre inocente y otra cosa es lo que dice Romanos con respecto a las autoridades, que dice que las autoridades no llevan en vano la espada, o sea, no es un adorno. Las armas son instrumentos de juicio. Y Dios puede usar las autoridades para castigar al malo. Cuando alguien muere en un ataque a la policía, muere en un ataque hacia los militares, muere en un asalto, muere como un culpable, muere como un pecador. Entonces Dios lo que condena es derramar la sangre inocente. Pero cuando alguien muere por causa de que otro está en el cumplimiento de su deber y por transgredir las leyes se expone, eso no entra bajo el juicio de Dios. Hay que ampliar nuestra mente y entender eso. Pero así como Dios puede usar las autoridades para defender a los creyentes, muchas veces Dios ha utilizado a un hijo del diablo para defender a un creyente. Y un hijo del diablo mata a otro hijo del diablo. Y el creyente es guardado. Porque Dios usa aún al destruidor para juicios. Entonces nosotros podemos caminar sobre esta verdad, sobre esta realidad, que era el único punto que quería tocar. La promesa es que Dios va a causar que nuestros enemigos caigan delante nuestro. Y que las armas que sean planificadas o preparadas para nosotros no van a prosperar, se van a anular. Ahora, yo tengo que tomar la decisión de vivir por fe. Yo tengo que tomar la decisión de vivir por fe y usar la autoridad que he recibido. Pero tengo que entender que la limitante está en el entendimiento de que esto es parte de los beneficios para los herederos. Esto es parte de la herencia para los siervos. O sea, no es para todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voy a tomar la decisión de vivir como un siervo de Dios.
Y eso no significa ser un pastor. Usted es un siervo de Dios, usted es un servidor de Dios desde el momento que se convierte en un cristiano. Porque usted deja de prestar sus miembros a la iniquidad y ahora tiene que rendirlos a la justicia. No importa que usted jamás haya pasado al frente a cantar. No importa que usted jamás haya estado sirviendo en alguna área espiritual o en algún ministerio. Desde el momento en que usted sale de debajo del poder del diablo y usted renuncia a que el diablo sea el Señor de su vida, usted se convierte en un siervo de Cristo. Pero hay que vivir con esa convicción. Vivo para servirlo a Él. Vivo para darle gloria a Él. Entonces el entendimiento de ser un siervo lo puede llevar al entendimiento. Hay beneficios para los siervos. Es como los beneficios que hay para los empleados. Yo a veces me molesto con esos empleados de gobierno que tienen tantos beneficios y privilegios. Porque bueno, ¿y a cuenta de qué, pues? ¿Por qué tienen ciertos privilegios que otra gente no puede accesar? ¿Por qué solamente ellos tienen se dan el lujo de tener acceso a ciertas cosas? Pero el mundo es así. Y aún Dios es así. Jesús les dio a los apóstoles el privilegio de entender lo que Él predicaba. Y le dijo que a los demás ellos no tenían que entender. Dios no hace acepción de personas, pero es en base al acercamiento, es en base a la obediencia, es en base a la fe que poseemos las promesas y que disfrutamos de los beneficios de Dios. Esta mañana podemos considerar que hay 6 decisiones entonces que podemos tomar en base a Isaías. La primera: voy a gozarme mientras recibo la bendición. Voy a bendecir a Dios, voy a levantar mi canción, voy a dar voces de júbilo, voy a alegrarme porque Dios cumplirá su propósito en mi vida. Número 2, voy a vivir confiado, sin temor, aunque caigan 1000 por aquí, 10,000 por allá. Yo no voy a vivir con temor y no voy a vivir confundido y no voy a vivir con una vergüenza causada por mi pasado, porque mi Dios, el juez, el redentor, el Señor de los cielos me ha llamado para consolarme y cambiar mi vida. Voy a volverme y a depender de aquel que tiene misericordia. Porque aunque puede ser que por un momento yo experimente que no tengo su bendición, su respaldo, su gracia, y como en el caso de Israel fueron abandonados, yo puedo experimentar que por momento no veo la bendición de Dios, no veo su favor sobre mi vida, pero sé que Él se deleita en hacer misericordia y puedo regresarme a Él con convicción de que Él va a obrar en mi vida. Y número 4, voy a decidir vivir enfocado en mi ciudadanía celestial. Soy un ciudadano del reino de los cielos. Los beneficios como ciudadano son para mí, son míos, son reales y puedo comenzar a disfrutar de ellos desde ahora. No solamente cuando llegue el tiempo de la glorificación de mi cuerpo. Y número 5, voy a continuar viviendo por fe, sabiendo que he sido justificado, he sido adornado con un manto de justicia. No hay quien me condene, no hay quien me acuse, porque mi Dios es quien me ha perdonado. Y número 6, voy a vivir por fe y voy a usar la autoridad que Dios dice que tengo. Póngase de pie y démosle gloria a Dios, entendiendo que Él es digno de recibir todo el honor, toda la gloria por siempre.
esto. Santo es tu nombre, Señor. Digno de gloria eres. Poderoso Rey, soberano, altísimo. Aleluya. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la alabanza por siempre. A ti te pertenece el honor. Tuyo es el reino, tuyo es el dominio, tuya las riquezas, tuya es la sabiduría, tuyo es el honor por los siglos de los siglos. Vamos, sola voces, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Sea la gloria por siempre. Dele gloria al que vive, dele gloria al Rey, Él es digno de alabanza. Aleluya, sea exaltado tu nombre por siempre. Jesús, Jesús, recibe la gloria, Señor. Recibe el honor, recibe el fruto de nuestros labios. Nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, en tu palabra, en tus promesas, por tu presencia. Bueno es cantarte, Señor, y darte gloria. Levantaremos canción, daremos gritos de júbilo, bendeciremos tu nombre, cada día te bendeciremos. Aleluya. Nos escondemos en ti, corremos a ti, dependemos de ti. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos caminar en libertad, en autoridad, con tu gloria como respaldo. Queremos ver tu gloria, tu manifestación en nuestra vida. Ayúdanos, límpianos y ayúdanos a limpiarnos, Señor. Úsanos, usa nuestra vida, ordena nuestros pasos, nuestros pensamientos. Dirígenos, glorifícate, Rey. Gracias por guardar nuestra vida. Gracias por sostenernos. Gracias por bendecirnos abundantemente. Gracias por tu gracia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por la libertad, por la esperanza, por el gozo de la salvación. Gracias por tus promesas. Gracias por tu obra. Gracias por tu presencia. Por el entendimiento de tu palabra, por la revelación. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por ponerle un límite al enemigo que no puede ser traspasado. Gracias por darnos juntamente con la prueba la salida. Gracias, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien, porque te amamos. Gracias, Señor,
porque no hay nada ni nadie que pueda separarnos de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe mi alabanza, recibe mi canto. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, te adoramos, te honramos, Señor, con nuestros labios, con nuestro corazón. Y queremos honrarte presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y queremos honrarte, Señor, con nuestras ofrendas, nuestras finanzas, con nuestros bienes,